Hermanos, el tema de hoy es la continuación de algo que estamos estudiando y que yo he llamado la serie de preguntas acerca de la iglesia. Ahora, la pregunta que quiero contestar esta tarde es, ¿qué dice la Biblia acerca del crecimiento de la iglesia? Y ahí vemos una linda foto de una linda congregación con un grandísimo templo y que más o menos está bien llenito, y alabado sea el Señor por eso. No todas las iglesias son iguales, la nuestra no es igual, pero anhelamos seguir creciendo en el Señor. ¿Amén? Amén. Ciertamente, ese es nuestro anhelo. Ahora, quiero decirles que aunque la Biblia no trata específicamente el tema del crecimiento de la iglesia, sí nos instruye en el proceso de crecer, El crecimiento está basado en el entendimiento de un pasaje que el Señor dijo y es este: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos piensan que está refiriéndose a Pedro porque su nombre significaba también roca. Pero lo más probable es que Jesús lo que estaba diciendo es señalándose a sí mismo como el Hijo de Dios y diciendo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Aunque estamos en un pleito con Satanás todos los días, ¿verdad? Vamos ganando. ¿Y por qué vamos ganando? Porque somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Así que Pablo también confirma esta idea y la confirma diciendo que la iglesia tiene su fundamento en Jesucristo. Por eso la teoría de que Pedro estaba involucrado aquí no es del todo correcta. Y en el caso de Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que si hay un fundamento en la iglesia, ese se llama Jesús. No se llama ningún santito, ningún Pedrito, ni ningún Juanito. Se llama Jesús. Y Él es el fundamento de la iglesia. También la palabra describe al Señor Jesús como la cabeza de la iglesia. Yo me toco mi cabeza porque creo que cuando estamos sin la cabeza, pues el cuerpo no sabe qué hacer. Alguna vez, bueno, yo estuve muchas veces en el campo, en mi tierra, y cuando iban a hacer una sopa sabrosa de ave, pues el ave no se iba a comprar al supermercado, Andrea. Se iba a coger allá afuera nomás del patio, y las gallinas andaban ahí, a mí no, decían unas, a mí no, pero hasta que agarraban a una y venía la tía, la prima, o en el caso mío, mi mamá, a veces la agarraba el pecote y ¡pah!, se acabó la gallina. Bueno, y tan pronto esa cabeza desaparecía o era desprendida del cuerpo, ese cuerpo quedaba sin saber qué hacer. Dice la palabra del Señor: pido también que Dios les dé la luz necesaria, que sepan cuál es la esperanza, la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
a plenitud. ¡Wow! ¡Qué pasaje este más tremendo! Nos habla de esa grandeza de Cristo, pero también de la tremenda autoridad de Dios que tiene esa capacidad y puede poner a su Hijo y hacerlo igual que Él, y su Espíritu Santo actuando, dándole la fuerza necesaria para que todo eso se haga realidad. Todo lo llena a plenitud. Todo lo llena a plenitud. Esa es la autoridad que tiene Dios. Y la vida de la iglesia le pertenece a Él y la cuida a Él. Por eso, cuando aparece un ladrón, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. O sea que la iglesia es la fuente de todas esas cosas. Porque estando aquí el Señor, disfrutamos de todo eso. Y el Señor nuevamente lo ratifica. He venido para que tengan vida, pero no para que la tengan ahí a toda raquítica y patituerta, no. Quiere que la tengamos a plenitud, para que la tengan en abundancia. Habiendo dicho esto, se debe recordar que el crecimiento puede ser, y muchas veces lo es, un término relativo, porque hay diferentes clases de crecimiento. Por ejemplo, mi hermana hacía un ejemplo hace poquito, decía, bueno, yo antes era de una talla, de un tamaño, y ahora crecí. ¿Verdad? Cuando niños nos preocupamos mucho de que si un compañero en la escuela son más grandes que nosotros, pues, ¿por qué este está más grandote y yo no? Es parte de la existencia. Felipe nunca tuvo ese problema porque pues mide 6 pies y ya con eso tiene suficiente. 6 pies, ¿verdad? O 6'1". No, uno es usted nomás. Así que hay crecimiento también mental. Por ejemplo, usted lo ve en su nieto. Su nieto es un chico chispa, aprende muchas cosas, ¿verdad? Pero también en la escuela va creciendo, ya sabe leer, ya sabe los números. Eso también es un crecimiento. Mi hermana que trabaja en una peluquería y llega una estudiante recién graduada y le tiritan las manos todavía para cortar porque se pone nerviosa pensando que al señor que tiene 4 pelos le va a dejar 2 nomás, ¿verdad? Entonces, ¿pero crece esa peluquera? Claro que crece, porque ya después uno la ve al mes, a los 2 meses y ya está cortando con los ojos cerrados. Eso es crecer también. En madurez hay que crecer. No podemos andar de celosillos, de malcriados, no podemos andar de inconformistas como son los niños. Tenemos que crecer. Así que esos crecimientos se manifiestan también en la iglesia. Una iglesia puede estar viva y creciendo aun cuando el número de creyentes no haya aumentado. ¿La iglesia está creciendo? Sí. ¿Y cuántos ahora tienen miembros? No, tenemos los mismos de la semana pasada, pero ya están más maduros. Han crecido, son gente más responsable, son gente que tiene un testimonio más poderoso. Así que es un crecimiento superlativo el que vemos, porque cuando la Biblia habla de crecer, no solamente está hablando del número, sobre todo está hablando de la madurez del cristiano. Porque un hombre maduro en Cristo vale más que muchos maduros en otras áreas. Así que una iglesia puede estar viva y creciendo, como decía, y si aquellos que están en la iglesia están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, si están sujetando sus vidas a la voluntad y a la enseñanza de la palabra, pues están creciendo maravillosamente bien. Al mismo tiempo, una iglesia puede estar aumentando su membresía semanalmente, llegando a contar con una gran cantidad de personas,
Pero también se da el caso de congregaciones donde hay un gran número de personas, pero a la más mínima prueba que viene a esa iglesia, la iglesia se desaparece. O sucumben frente a la inmadurez de los hermanos. Yo conozco un grupo aquí en El Paso que era de la asociación. Empezó con mucha bulla, con mucha música, pero mucha música. Casi era pura música. Todo el mundo estaba feliz. Pero cuando vinieron las pruebas dentro de esa congregación, esa gente no tenía calcio en su leche. No tenía la fortaleza para soportar una prueba. Y se desconchinflaron todos. Así que una iglesia debe crecer en todas las áreas donde el crecimiento es posible. No lo digo porque Felipe esté aquí, pero quiero contarles a ustedes tres algo de Felipe. No le he pedido permiso, pero pues tiene 2 trabajos y no le gusta lo que digo. Tiene el trabajo de perdonarme, número 1, y después tiene el trabajo de seguirle cayendo bien yo a él. Pero cuando Felipe llegó aquí a este templo, hace ya como 18 años ya, ¿verdad? Era un hombre huraño, tenía cara de asustado y muy desconfiado. El Señor lo tocó aquí. Y un día vino a hablarme y me dijo, pastor, yo quiero que me bautice, porque ese Jesús que usted predica me ha estado hablando todas estas noches. Y Felipe cambió su cara, cambió su carácter, cambió muchas cosas de él para beneficio de él mismo y de la iglesia. El Señor hace maravillas con muchos de nosotros. Lo ha hecho así. La hermana María es una misionera de la iglesia. No solamente vende tamales, reparte el evangelio, porque le habla a cada persona que llega ahí a comprarle. Ahí anda repartiendo, ayudando y dando testimonio. Eso es el cambio que hace el Señor a través de la iglesia. Porque solo podemos lograr todo eso. No. Entonces, igual que un organismo, la iglesia local tiene a aquellos que plantan la semilla, los evangelistas. También tienen los que riegan la semilla, que son los pastores y maestros. Otros que usan sus dones espirituales para el crecimiento de los que están en la iglesia local. Pero nótese esto, que es Dios quien da el crecimiento, no son nuestros propios esfuerzos. Así que el que siembra ni el que ciega son algo, sino Dios quien da el crecimiento. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, y lo primero es someternos al señorío del Señor. Pero lo demás Él lo va a entregar en la medida que estemos dispuestos y abiertos a recibir, ¿verdad? Así que Él da el crecimiento. Aquellos que plantan y aquellos que riegan recibirán cada uno su propia recompensa de acuerdo con su labor. Y tanto el que siembra, ¿qué me pasó aquí? El que siembra como el que riega son iguales, cada uno recibirá una recompensa conforme a su labor. Perdón que me equivoqué aquí con el versículo, pero déjenme leerlo ahí con ustedes. Los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia naciente, estamos hablando en Hechos, ahí está la historia de la iglesia, ahí está la historia de la primera iglesia cristiana y cómo se empezó a desarrollar.
¿Qué pasó con esas personas que estaban en esa iglesia? Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades, posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Luego dice que se ayudaban unos a otros y alcanzaban a aquellos que necesitaban conocer al Señor. Por ello el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Y ese sentido de comunidad, y dígamelo con toda honestidad, ¿lo tenemos aquí en la iglesia? Un ejemplo, Andrea. Cuando pasó el accidente de Pete, como que hubo un efecto dominó donde, por teléfono, pero toda la iglesia se puso a orar. Toda la iglesia se puso a orar. ¿Eso cómo se llama? Oración comunitaria. Toda la iglesia estuvo orando. Todos nos identificamos con la hermana María. Y eso que la hermana María es la abuela y la suegra nomás, pero no es la mera de como la mamá o el papá. Sin embargo, todos estábamos en eso, orando al Señor. Esta tarde, una miembro de la iglesia tuvo problemas con su auto y necesitaba una gata de auto, no una gata con pulgas. No se me confundan. ¿Dónde creen que fue a buscar ayuda? A la iglesia. Acá vino. Y acá, gracias a Dios, teníamos atrapado un gato ahí y se lo pasamos. ¿Por qué pensó en la iglesia? Ella tiene familia, tiene una mamá, tiene un hermano, podría haber llamado a cualquier lugar, pero no, llamó a su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos a la iglesia? Porque encontramos que en la iglesia va a haber ayuda. Mi suegra la semana pasada encontró una maravillosa ayuda porque hacía tiempo que no la veía bien peinada yo. Aleluya, porque tenemos dones así en la iglesia. A la próxima que yo tenga alguna cosa importante, me voy a ir a peinar con usted, hermano. Así que se ayudaban unos a otros y alcanzaban a aquellos que necesitaban conocer al Señor. Por eso el Señor hacía esto, añadía a las personas que iban a ser salvos. Cuando estas cosas están presentes, la iglesia experimentará un crecimiento espiritual, ya sea que haya o no un incremento numérico. Es decir, el incremento numérico es importante, pero tanto o más importante es lo que el Señor hace en nosotros de hacernos crecer y de hacernos un pueblo unido. Ahora, desde la visión grande de lo que es una iglesia, la iglesia somos nosotros también. Lo dijimos en el estudio pasado. Cada una de ustedes dos hermanas allá son iglesia. Aquí iglesia. Aquí el Señor iglesia y yo también soy iglesia. ¿Qué significa para uno de nosotros crecer en la fe? ¿Saben qué? Esta segunda parte es tanto más importante que la primera. Porque si la primera no tiene hermanos que quieran crecer, la iglesia tampoco va a crecer en número. Entonces, entendamos esto también. La Escritura nos manda, no es una cosa voluntaria, nos manda claramente a hacer lo siguiente, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una orden que tenemos todos. Hay que crecer. ¿En qué? Preguntará alguno. En gracia y en conocimiento.
¿Cuál es la gracia aquí? ¿De qué gracia nos está hablando? Es la gracia que cuando hay un pequeñito le decimos, haga una gracia, mijito, haga una gracia. Y el niño se pone a bailar o se pone a brincar. Esa es una gracia también. Pero esta gracia que nos manda el Señor, ¿qué es? Es la gracia que el propio Señor Jesucristo nos entrega a nosotros. Y nosotros tenemos que practicarla. Estoy tratando de acordarme de un ejemplo que ocurrió en estos días y que es tan práctico. Alguien viene aquí y me dice, pastor, mi mamá está... primero pregunta, ¿ustedes procesan ciudadanías aquí? Y pues yo la estaba atendiendo a ella ahí en la oficina el día... ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? No, hoy día es miércoles. Bueno, uno de estos días. Y yo le dije, claro que atendemos ciudadanías. ¿Ok? Y le digo, ¿por qué me pregunta eso? Bueno, porque mi mamá está muy disconforme con la gente que le está procesando su ciudadanía. Y yo le digo, deme un ejemplo, ¿por qué ella está inconforme? Me dice, bueno, el señor que la está atendiendo, y me da el apellido, dice que pida una carta a sus vecinos que digan que la conocen por los últimos 15 años y que ella ha vivido en esa casa por los últimos 15 años. Pero ella está tan molesta con esa petición de este señor. Y yo le digo, ¿qué pasa si yo le digo que lo que le está pidiendo es correcto? Le está pidiendo algo que es muy útil. Oh, dice ella, es que entonces el problema no es lo que está pidiendo, sino en cómo lo pide. ¿Y cómo lo pide? Dice, es un señor malacariento, malas pulgas y mala gente. Oh, le digo yo, entonces es un asunto de actitud. Sí, me dice. Le digo, bueno, yo le acabo de decir lo que es verdad. Lo que él está pidiendo es correcto. Hay mucha diferencia entre pedir algo y pedirlo por favor. ¿Verdad? Entonces, crecer en la gracia es eso. Les he hablado en los últimos 2 sermones de los MI contentos y de los MIG, que son los miembros de iglesia gruñones. En alguna época aquí de la iglesia hemos tenido varios gruñones, ¿verdad, hermana María? Gruñones feos. ¿Dónde está la gracia si andamos de gruñón y de malas pulgas? No está en ningún lado, ¿verdad? Pero es una orden que el Señor nos da, crecer en la gracia. Así que, por lo menos ninguno de nosotros 5 aquí olvidemos que debemos vivir la vida con gracia. Porque los desgraciados son muchos, ¿para qué queremos más? ¿Saben quién es un desgraciado? Aquel que no tiene gracia. Aquel que habla mal, que se dirige mal, trata mal, no tiene respeto para con nadie. El Señor nos manda, crezcan en gracia y también crezcan en conocimiento. Hay que saber más de este libro. Ese es el conocimiento que nos manda el Señor. Así que este es un conocimiento espiritual, un crecimiento en la fe. Así que en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nacemos espiritualmente de nuevo, por lo tanto tenemos que aferrarnos a estas instrucciones. Fíjense en este otro pasaje, me encanta este pasaje. Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La leche espiritual no adulterada es esa leche que es pura. Porque ustedes saben que la leche se adultera, ¿verdad? Alguien compra un galón y para vender 2 galones le echa 2 litros de agua a la leche, ¿verdad? Y la multiplica. Esa leche sigue siendo leche, pero está aguada, no tiene toda la vitamina, no tiene todo el calcio, no tiene todos los elementos que nos ayudan. Bueno, nosotros hemos de desear la leche espiritual no adulterada para que crezcamos como creyentes. Así que, teniendo esto en cuenta, observemos ahora cómo el escritor de Hebreos llama la atención a la iglesia y dice, Hebreos, ¿dónde estás que no te veo? Ahí está. Sí. Dice, aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Repito, aunque después de tanto tiempo, porque tenemos algunos miembros que ya tienen más de 1000 años y deberían ser ya maestros, pero todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido, cuando ya deberían estar comiendo carnitas, todavía están tomando lechita. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Aquí tenemos a 2 mamás, Felipe, 2 mamás y a un papá. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban creciendo, el gran evento que teníamos con ellas es cuando ya podían comer banano, porque antes era pura leche, puro juguito, pura agüita, leche, juguito y agüita, y esa es la cosa. Pero de repente como que empezaron a quedarse con hambre, aunque le daban una la leche. Entonces mi esposa preparaba un banano y lo picó bien molidito para que no se fueran a atorar las criaturas y se les dio. Ya quedaron con la panza mejor ahí, ¿verdad? Entonces, alimento sólido. Después de eso ya pidieron un T-bone, unas gallinas ya asadas y cosas más fuertes, ¿verdad? Pero es lo que nos está diciendo. Después de tanto tiempo ya deberíamos ser todos maestros, deberíamos ser todos eruditos en la Biblia, deberíamos ser todos conocedores de toda doctrina. Pero de repente uno se da cuenta que todavía algunos están en el ABC. En el ABC. Hay hermanos que uno les pide orar y tiemblan. ¿Por qué? Porque no saben orar. ¿Y eso quiere decir que no están orando en su vida privada? Exactamente. Eso significa que no están orando. Entonces, hay que mostrar que estamos creciendo. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Pablo vio el mismo problema con los creyentes de Corinto. No habían crecido en su fe y solo podía darles leche, porque no estaban preparados para el alimento sólido. Hermanos, dijo, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Había gracia en esta iglesia? No había. Por eso andaban de peleoneros,
andaban de contiendas, andaban de divisiones. No, que esto no se debe hacer así, que no se debe hacer así, que el pastor no debería andar con blue jeans, que esto no, esto, lo otro. En necedades andaban en vez de atender lo que es principal. Así que Pablo es muy claro en esto. Ahora, la analogía entre un bebé humano y un bebé espiritual se analiza cuando nos damos cuenta de cómo madura cada bebé. Y ya he hecho referencia a eso con un par de ejemplos. Un bebé humano es alimentado por sus padres y el crecimiento es natural. Pero un bebé cristiano únicamente va a crecer en la medida que lea, que obedezca y aplique, ¿qué cosa? La palabra de Dios, no para los demás. Eso es muy fácil. Hay que aplicarla primero a la vida de ¿quién? A la mía, a la nuestra. Porque hay unos campeones por ahí que son expertos en mirar la paja en el ojo ajeno, pero no ven la tremenda viga que tienen en el propio. Así que un bebé cristiano solo crecerá en la medida en que lea, obedezca y aplique la palabra a su vida. Entonces, viene nuestra hermanita entonces, ya la conocen, ¿verdad? Entonces, ella siempre viene y pregunta, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del crecimiento de la iglesia? Bueno, en primer lugar, dice, por ello el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son los llamados a la iglesia? Son los que llama el Señor. Y el Señor se encarga de que esté la iglesia y provee todo lo que sea necesario para la iglesia partiendo por su palabra. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Así que la iglesia debe hacer siempre su mejor esfuerzo para capacitar a sus miembros. Hermanos, aquí estamos, no digo luchando porque todavía tenemos una buena respuesta de la mayoría, pero hay mucha gente en muchas iglesias en este país y de América Latina también, donde termina el culto y se quieren mandar a cambiar. Otras iglesias siguen con la tradición de hacer la escuela dominical antes, ¿verdad? Entonces dicen de 10 a 11 escuela dominical, de 11 a 2:30 el culto y después calabaza, cada uno para su casa. Ya hace varios años, estoy hablando de unos 8 o 10 años atrás, hermana Amelia, ¿sabe cuántos teníamos en la escuela dominical empezando a las 10 de la mañana? 1. Bueno, los maestros, esos tenían que estar porque si no mostraban eso por lo menos, pues, pero 2, 3, pero alumnos. Hasta que una de las maestras de escuela dominical un día me dijo, pastor, ¿por qué no le cambiamos el ritmo a esta cosa? Ella es una maestra titulada ahí en México, trabaja ahí en Juárez en una escuela, nos dio muchas clases de instrucción para enseñar aquí. Y ella me dijo, en vez de hacerlo en la mañana, hagámoslo después del culto. ¿Cuál fue la reacción de los demás? No, siempre lo hemos hecho así, ¿cómo lo vamos a cambiar? Nadie se va a querer quedar. Si ahora no tenemos alumnos y con el cambio tampoco llegan alumnos, ¿va a haber alguna diferencia? No hay ninguna. Probemos entonces. Probamos. Por más de 6 semanas nos preparamos haciendo publicidad, recordando y animando a la gente que los que se levantaban muy temprano, pues no se levantaran tan temprano, pero que desayunaran bien, los que tenían, nos preocupaban hasta los diabéticos, para que no tuvieran que, ay, que me está dando un bajón de azúcar. Ahí teníamos una Coca-Cola para darle con un chupete. A cada uno todo estaba calculado. Subimos en un 500% la asistencia a la escuela dominical. Y el resultado es que todavía tenemos un buen número en la escuela dominical. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio.
Y muchos entendieron que si el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos, la iglesia tiene que seguir capacitando, tiene que seguir enseñando. Esa es la tarea de la iglesia. Debe hacer su mejor esfuerzo para capacitar a sus miembros. Ahora, en cuanto a los miembros propiamente tal, el crecimiento depende de cada uno de nosotros. Porque si yo no vengo, no crezco. Si no leo, no crezco. Si no estudio, no crezco. Si no memorizo, no crezco. Y si no pongo atención aún en los cultos, tampoco crezco. Porque hay algunos que se acomodan tan bien que empiezan a roncar. Entonces, ¿quién se perjudica con eso? Uno. Entonces el crecimiento depende de él, de todos nosotros. Ahora, no quiero ser malo, pero hay cristianos que llevan muchos años de ser salvos, pero espiritualmente todavía son bebés. Y eso, a la fuerza, no podemos cambiarlo. Cada uno tiene que ser tocado por el Señor y hacer un cambio interior, espiritual, y querer ser un poco mejor que ayer. Amén. Preguntas, comentarios. No me hablen todos a la vez porque me quedo sordo aquí, pero... Pues yo pienso que ahora que no es que haya cambiado, como dice usted, el tiempo, sino como dice usted, la gente ha estado, como cuando uno entra más en años, yo pienso, yo antes iba y escuchaba, y me iba encantada, ya, ok, pero ahora como que uno va madurando y uno necesita esa comida, como la que me como en la mañana. Yo siempre digo, ay Señor, yo necesito comer, ¿verdad? Cada día saber más de tu palabra, llenarme espiritualmente. Entonces, pues este año vamos más de lleno porque ya lo necesita uno. Amén, claro. Entonces, pienso que también por eso la gente dice, no, necesitamos. Exactamente. Y tenemos que animarnos unos a otros. A veces, cuando vemos a alguien por ahí que anda medio tristón, alicaído o algo, hay que hablarle, motivarnos unos a otros y ayudar a veces también a resolver algún problemita. Pero si seguimos tomando leche, no es suficiente. Hay que comer carnita. Y la carnita está aquí. Por eso es importante seguir estudiando la palabra. Amén. ¿Alguien más? Hermana María, hermano Felipe, hermana Andrea. Bueno, vamos a terminar entonces y vamos a orar para ir a casa y a descansar y prepararnos para también el día de mañana. ¿Me acompañan a orar? Padre bueno, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra en este tema que es clave para tu iglesia, pero especialmente es clave para nosotros. Señor, así que te pedimos que cada uno de mis hermanos que esta tarde han participado puedan ser enriquecidos con este concepto que tu palabra nos enseña. Tú eres el que da el crecimiento, pero cada uno de nosotros debe buscarlo personalmente. Y en los dos casos tenemos tu ayuda incondicional. Así que, Padre, danos de la fuerza, el ánimo y la decisión de en este año hacer algo mejor para nuestras propias vidas y también para tu iglesia. Señor, ahora te pido que nos lleves a casa con seguridad y que mañana todos tengamos un día bendecido y cada uno de los que va a ver este programa más tarde a través del internet también pueda gozarse y entender de la importancia de crecer en el Señor. Danos tu bendición, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.